Hablar de los SEAT Crono es hablar de deportividad y de historia, de mucha historia, más aún en el caso de nuestro protagonista, un Ronda, modelo que salva de la quiebra a la marca española tras su ruptura con Fiat. Estamos ante un automóvil pasional, sin complejos, vivo reflejo de la década de los 80 en que las opciones prestacionales y picantes empezaban a multiplicarse, hasta entonces restringidas a los compradores más pudientes. En este segundo vídeo profundizaremos sobre la historia, el exterior e interior de este Crono 1.6, tras la primera parte introductoria que tenéis en el canal. Recordad que en una tercera entrega nos pondremos a sus mandos, por lo que no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perdértelo. ¡Vamos allá! El protagonista de este vídeo es un SEAT Ronda 1.6 en versión Crono, una variante de marcado carácter deportivo. El Ronda es un modelo importantísimo dentro de la historia de la trayectoria de la marca española, básicamente porque la salva de la quiebra, de la irrelevancia, en ese momento temporal en el cual SEAT se desvinculaba ya por completo de Fiat, finales de los 70, comienzos de los 80, dando pie a comenzar la breve andadura comercial de SEAT como marca 100% independiente, con modelos como la primera generación del Ibiza, del que tenéis un vídeo en el canal por cierto, y el SEAT Málaga. En este primer vídeo vamos a echar una visual general al coche, a su historia, a comprender mejor su posicionamiento, su colocación en la gama, también estos aspectos históricos que os acabo de comentar. Vamos a echarle un vistazo por dentro para en un segundo vídeo ponernos detrás del volante y ver qué es capaz de entregar este Crono. El SEAT Ronda se produce desde el año 82 y continúa en fabricación hasta el año 86, saliendo de las cadenas de producción un total de 177.000 unidades. Es un modelo que deriva del SEAT Ritmo y que a su vez el SEAT Ritmo es una copia del Fiat Ritmo. Como os comentaba al principio del vídeo, a finales de los 70, por una serie de cuestiones económicas, también sindicales, etcétera, etcétera, porque la historia es compleja, Fiat se desvincula de la marca española. Por esa razón, para continuar comercializando este modelo en concreto, y pese a los acuerdos de cooperación por los cuales Fiat autorizaba utilizar cierta tecnología en los modelos de SEAT, la marca española se ve obligada a realizar un profundo rediseño de un total de hasta 600 piezas para evitar la demanda que Fiat interpone contra SEAT en el año 82 en una corte arbitral de París. A continuación os mostraré una imagen donde las partes cambiadas se marcan en amarillo, un total de hasta 600 piezas, como os comento, de tal forma que de forma muy notable los pilotos traseros y los faros delanteros son completamente distintos, también múltiples partes de la panelería, sobre todo el capó, el marco del parabrisas, parte de la aleta, determinados elementos de las puertas, pues son distintos, y todos estos cambios pues propiciaron que el tribunal fallase a favor de SEAT y permitiesen tanto la comercialización y exportación del Ronda, que por cierto en algunos mercados superó al Fiat rival, al Fiat homónimo, como la propia supervivencia de la marca española. En esta ocasión estamos ante una variante Crono, la variante deportiva, tope de gama prácticamente, animada por un motor todavía Fiat 1.6, puesto que en la vida del Ronda diferenciamos dos series, diferenciamos dos entregas, dos fases, como queramos llamarlo, y ya en la segunda fase, que ya digamos consolida la etapa independiente de SEAT, pues ahí debajo del capó encontraremos los famosos motores 1.2 y 1.5 System Porsche. No obstante, ahora a continuación una serie de cuadros intentaremos resumir toda esta información. Para entender mejor al Ronda en particular y a la SEAT de los 80 en general, es necesario conocer los modelos que conforman la gama y su procedencia.
Así pues, tras la ruptura con la marca italiana, a principios de los 80 coexisten productos típicamente Fiat, es decir, copias, como los Panda, Ritmo y 131, con otros modelos donde SEAT implementa modificaciones sobre todo estéticas y de equipamiento, porque los motores y bastidores seguirían procediendo de Italia, caso de los Fura, que en esencia es un 127 maquillado, o del caso que nos ocupa, el Ronda. En el entorno de 1983-84 podemos hablar de la era de SEAT como marca independiente, con la segunda fase del Ronda, pese a ser un modelo de transición, pero sobre todo por los Ibiza y Málaga, que son productos 100% propios, ello a pesar de que SEAT, carente de medios y recursos, tuviera que recurrir a Porsche, los famosos motores System Porsche, o a Giugiaro para su diseño. Este periplo no duraría mucho, ya que en mayo del 86 Volkswagen se hace con el control total de la marca española, dando como resultado en 1991 al Toledo, el primer SEAT desarrollado bajo el paraguas alemán y del que por cierto tenéis un vídeo en el canal. Considerando lo anterior, el SEAT Ritmo no es más que una copia del Fiat homónimo, pero fabricada en España, y a su vez el Ronda nace como un intento de diferenciarlo lo máximo posible desde el punto de vista estético, para así evitar conflictos y pleitos, aunque los motores y el esqueleto sigan siendo de origen italiano. Dentro de la trayectoria del Ronda distinguimos dos fases o series. En la primera se siguen montando propulsores Fiat, mientras que la segunda va un paso más allá en el proceso de independencia al ofrecer únicamente motores System Porsche y al enmarcarse dentro de su etapa independiente. En el cuadro que veis en pantalla os dejo las cifras de producción a lo largo de sus casi 5 años de fabricación, saliendo de cadenas de montaje un total de 177.000 unidades. Así las cosas, el Ronda es estéticamente un coche diferente al Ritmo y Nuova Ritmo italianos, pero eso no fue suficiente para que Fiat no interpusiera una demanda en noviembre del 82 ante la Corte de Arbitraje de París, alegando que seguía siendo demasiado parecido y que en realidad buscaba impedir la exportación del Ronda a Europa, algo que podría hacer bastante daño comercial a Fiat. Contra todo pronóstico, SEAT acabó ganando el pleito, utilizando para ello un Ronda donde las partes y componentes propios de SEAT se marcaron en amarillo, como veis en pantalla, y que a juicio de la Corte eran más que suficientes por número y calidad como para considerarlo un modelo autónomo y diferenciado. Este veredicto salvó a SEAT del desastre absoluto, puesto que de haber perdido el juicio, la multa económica y la prohibición de fabricar el Ronda hubieran sido insalvables. Por cierto, 3/4 partes de lo mismo ocurrió con los Panda y Marbella, el cual SEAT tuvo también que rediseñar, aunque en esencia son el mismo coche con el mismo planteamiento. El Marbella estuvo en producción hasta el 98, cuando le toma el relevo la Arosa, un producto genuinamente Volkswagen. Bueno, vamos a echar un vistazo al interior, puntualizando antes de nada un aspecto cuanto menos curioso, y es la posición de la llave de contacto que está a la izquierda del volante, como en los Citroën CX, como en un SEAT 1500, por ejemplo, o como en los Porsche, aunque en este caso obviamente no obedece a motivos de competición, o al menos directamente hablando. Tenemos una tapicería pues mucho más vistosa que las actuales, con ese entramado en color rojo que hace juego con la carrocería y que es una muestra más del esmero de los fabricantes en los coches hace 35-40 años. Obviamente el volante no es original, a gustos colores, de hecho es muy habitual que coches de esta época tengan el volante cambiado, como el Lancia Delta Integrale que tenéis en el canal, pero bueno, a gustos colores. Bueno, un aspecto claramente criticado del Ronda en general y también del Ibiza, del Málaga y de cualquier otro SEAT de la etapa entre comillas independiente es la calidad de fabricación. Y ciertamente la calidad de fabricación es mediocre, es mala, directamente hablando es mala, es bastante mala de hecho. ¿Es un aspecto absolutamente que nos haga descartar la compra de este coche tanto cuando era nuevo como en la actualidad? Pues honestamente no, porque hay otras cosas que la compensan, como el motor, como la suspensión, que es muy dura, veremos más adelante, pero que da un toque deportivo muy interesante, o el precio que tenía cuando era nuevo, que era bastante más económico que sus rivales, básicamente porque este Ronda no había que importarlo y no pagaba aranceles. Pero por ejemplo tenemos esta visera con un plástico realmente frágil, endeble, muy frágil, de hecho creo que es de los peores que he visto en toda la industria. Tenemos aquí ciertas partes que han envejecido muy mal y ya veis el kilometraje que tiene esta unidad, 81.000 kilómetros reales, o ciertas zonas como la guantera pues que podían envejecer mejor. Las telas sí que tienen una factura notablemente superior y es verdad que los botones no están tampoco tan mal, las palancas tienen un tacto preciso, pero todo lo que es plástico en este coche, ensamblaje, los ajustes, pues son claramente mejorables y eso no admite mucho más debate.
Bueno, el cuadro de instrumentos, como podéis ver, nos acompaña de 2 relojes laterales y 2 indicadores centrales. Me llama la atención el velocímetro, que está talado hasta 180 km/h. Muy poco, teniendo en cuenta que este Ronda Chrono se acerca muchísimo a esa cifra real. Y de un cuenta revoluciones que, como podéis ver, no está graduado al natural, digamos, sin escalas. Es decir, 4000, 5000, 6000, en vez de ver un 5, un 50, por ejemplo. Con una zona de corte pues pasadas las 6000. En el medio un termómetro del refrigerante y un afrador del combustible. Como podéis apreciar, aquí tenemos unos diagramas, que es una especie de check control, de ordenador de bordo, de diagnosis, como queráis llamarle, y que bajo, en mi opinión, pues es una clara influencia pues de modelos italianos, porque los podemos encontrar muy similares en los Lancia, por ejemplo, también en algunos Alfa Romeo. Bueno, tenemos palancas pues puramente Fiat, intermitentes, luces y limpialunetas. Esto es muy parecido a lo que encontramos en un 127, por ejemplo. En ese caso, la herencia italiana es claramente palpable en ese sentido. Tenemos aquí en el medio los botones de los elevalunas, que están en una posición cuanto menos curiosa, cuanto intermitentes, luneta térmica, aquí tenemos los limpiaparabrisas y demás, las palancas de la climatización, el lugar para la radio, que obviamente no es la original, y un espacio muy amplio aquí debajo, de tal forma que es una especie de consola flotante. Aquí tenemos el espacio destinado habitualmente a la guantera, de forma convencional al resto de coches, y la palanca de cambio en una posición pues aceptable, con un fuelle que no es de cuero, sino que es sintético. La verdad es que para tratarse de un compacto da una sensación de coche bastante cerrado. Es luminoso, por supuesto que sí, pero no tiene esa sensación de amplitud que te puede dar otro vehículo urbano, incluso como el 127, porque tenemos el picadero muy levantado hacia arriba. También vamos sentados relativamente abajo, de tal forma que esto es lo que estoy viendo yo ahora mismo desde mi campo de visión. Y sí que es cierto que tengo una sensación un poquito más de claustrofobia que en otros vehículos similares. Llegados a este punto, conviene recordar que desde el cese de producción del Ronda en 1987, SEAT no tendría opción en el segmento C de los compactos hasta el lanzamiento del primer León, que a su vez deriva del Toledo de segunda generación. Respecto al Crono, el equivalente del León cambia este apellido por el de Cupra. Bueno, el puesto de conducción no es tan deportivo como lo es la suspensión, por ejemplo, o como pueda sugerirlo la potencia del propulsor. Básicamente porque tenemos unas banquetas muy cortas, vamos relativamente altos, a pesar de que el salpicadero es todavía más alto y nos limita la luminosidad. Pero bueno, al final no puede esconder pues la naturaleza de compacto familiar, entre comillas, o de vehículo de corte utilitario pues que tiene el Ronda. Otra cosa que ocurre también en muchos otros SEAT es que tenemos los pedales muy juntos y desplazados bastante hacia la derecha. Es una característica común. También es cierto que tenemos aquí el paso de ruedas, pero bueno, sin más. Sí que es verdad que en otros rivales vamos un poquito mejor sentados, con mejor ergonomía, una posición un poquito más deportiva. Pero bueno, simplemente es un detalle. Lo que sí que menos me ha gustado es, como ocurre en las plazas traseras, el mullido de las butacas, que es demasiado blando y que para un rato sí que es cómodo, confortable, pero que puede llegarnos a fatigar en viajes largos. Y sobre todo la ausencia de sujeción lateral, como podéis ver, puesto que los asientos apenas recogen bien el cuerpo en las curvas. Y este coche, creedme, puede ser realmente juguetón en tramos virados. Bueno, respecto a las plazas traseras, tenemos un espacio pues más que suficiente, al menos para 2 adultos, aunque 3 no van demasiado mal. Hay que tener en cuenta que tenemos unas puertas bastante estrechas, no como en los coches actuales. Aquí no hay barras laterales, ni hay elementos de seguridad, ni airbag, por supuesto. Tenemos, como ocurre en el 99% de los coches, un cenicero en cada puerta, un gadget imprescindible hace 40 años, una sociedad mucho más fumadora que la actual. Y por otra parte, que me olvidaba comentaros antes, tenemos un mullido de los asientos excesivamente blando. De hecho, es muy cómodo, sí, pero cuando estamos un rato o cuando ya llevamos una horita de viaje, pues puede llegar a fatigar bastante. Lo que os decía, a pesar de ser un coche luminoso y tener un agarradero aquí arriba, por cierto, sí que no tenemos esa sensación de amplitud de luminosidad que tenemos pues en otros modelos coetáneos. Pero bueno, sin más, es un comentario.
Y esta es la visión que tenemos desde la plaza central trasera. En definitiva, estamos ante uno de los SEAT más especiales de todos los tiempos. En primer lugar, por la historia que hay detrás del Ronda como modelo, y en segundo lugar, por el apellido Crono y todo lo que ello supone cuando giramos la llave de contacto y el motor 1600 Vialvero de origen Fiat empieza a rugir. Pero eso lo veremos en la tercera parte del vídeo, por lo que no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perdértelo. Os leo en los comentarios. Un saludo.